Muy queridos hermanos, buenas tardes. Hace una semana, más o menos, teníamos un retiro el Viernes Santo, donde descubríamos la cruz como la luz de nuestra vida. Y hoy, una semana más tarde, este sábado de gloria, queremos reflexionar sobre el misterio de la Pascua. Se trata de algo enormemente grande, inaudito, absolutamente sorprendente e impensable. No hay en la historia de la humanidad un hecho mayor, tan impresionante como la resurrección de Jesús. Hay un pasaje del libro del profeta Isaías que dice: los reyes enmudecerán de asombro, porque verán algo jamás narrado y contemplarán algo inaudito. Algo jamás narrado y contemplarán algo absolutamente inaudito. De eso se trata el misterio de la Pascua. Isaías 52, encuentran ustedes ese texto. Me pareció importante poder reflexionar en esta tarde con ustedes sobre el tiempo de la Pascua y sobre el misterio mismo de la resurrección de Jesús, porque puede suceder que nos acostumbremos en estos 40 días hasta la ascensión del Señor y 50 hasta Pentecostés. Es el tiempo que dura el tiempo de la Pascua, que nos vayamos acostumbrando demasiado a este hecho absolutamente sorprendente e impresionante de la historia. Por eso me parece que esta reflexión en esta misma semana de Pascua nos puede ayudar a jamás acostumbrarnos a algo tan enormemente grande. Me parece importante porque muchas veces nosotros, hombres de la televisión, sentados especialmente en este tiempo de cuarentena delante del aparato, puede suceder que vayamos pasando historias, vayamos pasando hechos, tener, en nuestra conciencia de que hay más de 2.700 personas que están infectadas en Argentina, que hay unas 129 personas que han fallecido, y como recorremos esa historia, también puede ser que recorremos la historia de la Pascua de Jesús sin tomarle el peso a lo que eso significa. También en esta misma semana de Pascua, el día 15, coronábamos a la Virgen como aquella que nos regala la salud del cuerpo y del alma. Y también me parece importante no acostumbrarse a esa coronación y hacerla nuestra en el sentido total de nuestra vida. En primer lugar, quisiera recordar algo que todos los domingos rezamos en el credo. Y me parece el punto primero para empezar esta reflexión del tiempo pascual. Allí nosotros decimos una frase que no sé si siempre la podemos contemplar y que dice así: descendió a los infiernos y subió a los cielos. Me parece que esas dos dimensiones, descender a los infiernos, es lo que ha sucedido en el misterio de la Pascua, también entendiendo la Pascua, el misterio de la entrega de Jesús. ¿A qué infierno descendió Jesús? Al infierno de la mentira, al infierno de la coronavirus, al infierno de la muerte y de los infectados, al infierno que significa la separación de Dios, porque no hay infierno mayor que separarse del Señor Jesús, y separarse de nuestra Madre, y separarse también del misterio del encuentro, de la misericordia misma del Padre. Descendió a esos infiernos el Señor. Así lo rezamos en el credo. Si todo hubiera terminado en ese descender al infierno, no tendríamos entonces la segunda dimensión, que es la dimensión de la luz, de la esperanza, de la vida. Subió a los cielos. Y cuando nosotros rezamos eso, deberíamos preguntarnos qué significa que subió a los cielos. Y significa no solamente que subió al misterio del corazón mismo del Padre, salí del Padre, vine al mundo, vuelvo al Padre, sino significa también que Jesús subió al cielo, que significa la paz, que significa el verdadero amor y que significa la alegría. Jesús ha descendido a los infiernos y ha quedado algo de eso que sucedió en el infierno, que son las llagas de Jesús. Pero como subió a los cielos, esas llagas siguen existiendo, son parte de su ADN existencial, pero ya están transfiguradas. Las llagas ya no sangran. Y nosotros queremos en esta tarde
ascender al cielo, y ascenderlo no solo nosotros, sino también con nuestra aliada, con la Santísima Virgen. Por eso le coloqué a esta reflexión ese título, La Pascua en clave de alianza. Y porque quiero vivir estos momentos antes de la Eucaristía y la Eucaristía de este 18, en el corazón de nuestra Madre, con el corazón de la Virgen. Hay un canto muy maravilloso de la Iglesia Oriental que dice así: la resurrección de tu Hijo tiene que haber sido, María, como un inmenso mar de alegría. Y estos días tan estupendos de la resurrección misma de Jesús. La Virgen, ella es maestra y al mismo tiempo modelo y maestra de la Pascua. Y me quedaría con esas dos palabras que empiezan con M, María modelo de cómo vivir la Pascua, y María maestra que nos educa a nosotros, sus hijos en aliados, para poder vivir nosotros como ella también, educados en su amor, porque ella es maestra, el misterio mismo de la Pascua. La Pascua, queridos hermanos, vamos adentrándonos cada vez más en esta meditación. Descendió a la noche, ascendió a la aurora, descendió al mal y ascendió al bien. Descendió al infierno, que es la lejanía absoluta del bien y la lejanía de Dios, y ascendió al misterio del abrazo misericordioso y del beso estupendo del Espíritu, que le permite a Jesús volver al seno mismo de la eternidad. El centro de mi reflexión tiene la siguiente frase, si ustedes quieren: la Pascua es la respuesta y al mismo tiempo el aliento de aquellas necesidades más importantes del ser humano. La Pascua entonces responde a necesidades existenciales del ser humano, a tu necesidad, a mi necesidad, a la necesidad de nuestro mundo. Pero al mismo tiempo no solamente responde a eso, sino que es un enorme aliento, nos regala un enorme desafío para poder vivir nosotros lo que esa Pascua representa como respuesta a la humanidad necesitada. Y quisiera centrar estas respuestas de la Pascua a la necesidad más existencial del hombre en tres dimensiones. En primer lugar, la Pascua responde a la necesidad de la paz que el ser humano tiene. Vamos a escuchar, primera dimensión, responde a la paz. Vamos a escuchar en el texto del Evangelio de hoy cómo el mismo día de la resurrección Jesús se presenta en el texto de San Juan a los discípulos y le dice: la paz esté con ustedes. Shalom, la paz de Dios esté con ustedes. Y pareciera ser que no le basta a los discípulos entender esto, sino que también tienen necesidad de que Jesús se lo repita. Nuevamente les dice: la paz esté con ustedes 5 veces. Si ustedes están atentos al Evangelio de hoy, van a encontrar la palabra ese mensaje maravilloso de la Pascua, que es la paz. La paz siempre viene después de una gran tormenta. Seguramente ustedes han tenido la experiencia alguna vez de lo que es un temporal. Y cómo después de ese temporal tan terrible, amaina todo eso y aparece la paz. La paz sucede después de la tormenta. La paz también sucede en la vida de los hombres después de la guerra. Después de la guerra viene la paz. Y por eso también anhelamos tanto la paz. Sobre todo la anhelamos cuando hemos tenido la experiencia terrible de la guerra. Pareciera ser que en las venas del ser humano está por un lado este deseo de la lucha y al mismo tiempo este deseo enorme, maravilloso de encontrar la paz. ¿Qué es lo que es la paz? Esta paz que Jesús nos regala en el tiempo de la Pascua. La paz es la victoria del bien. De allí que cuando yo digo paz, estoy diciendo la victoria maravillosa del bien que llena el alma de cada uno de nosotros. Tu alma, mi alma. El anhelo más profundo no es la guerra, no es la discordia, no es la enemistad, no es el odio, no es la tormenta de la vida.
el deseo más profundo tuyo y mío, nuestro, es el deseo de la paz. De allí entonces que la paz viene porque se nos regala eso. Y la Pascua, fíjense queridos amigos, la paz es aquello que responde a lo que nos quita la paz. Porque fíjense, ¿qué te puede quitar la paz en la vida? Yo suelo decir que hay 3 cosas que nos quitan la paz: los miedos, la muerte y el mal. También con M. Lo que te puede quitar a ti, a mí, a todos nosotros, a mis seres queridos con quienes comparto esta conferencia, esta charla, esta reflexión, lo que te puede quitar la paz son los miedos. Los miedos te quitan la paz y te impiden dormir en paz. Lo segundo es la muerte. Lo mencionábamos toda la semana pasada y lo mencionábamos también hoy, especialmente en el día de la resurrección de Jesús. ¿Por qué? Porque la paz fue dada porque mató la muerte. La muerte fue matada en el misterio de la muerte misma de Jesús. Y lo tercero es el mal. Por eso, queridos amigos, nosotros hoy estamos vivenciando esta necesidad profunda de la paz que Jesús nos regala en la Pascua. Ahora, si vamos a desgranar un poquito más esto, nos quedamos todavía en esta respuesta de la paz y lo vemos también desde la perspectiva de un gran desafío, es decir, de un aliento a vivir nosotros esa paz, porque de nada valdría el que Jesús nos hubiese regalado la paz si nosotros no fuésemos artífices también de la paz, artífices de la Pascua, y le pedimos a María, Madre, modelo, maestra de la Pascua, que nos regale a nosotros vivir esa paz. ¿Y cómo se da todo esto? La paz se vive en primer lugar cuando uno experimenta la paciencia. Fíjense que la paz y la paciencia están íntimamente ligadas. Y qué maravilloso que Dios nos regale la Pascua, esta paciencia, porque la precisamos, ya que estamos pasando momentos donde se nos exige, debido a lo que todos conocemos, una enorme paciencia. Recordar la paciencia de Dios con cada uno de nosotros y la paciencia de Jesús, esperando que nosotros encontremos la verdadera paz un día así en plenitud total allí en el cielo. La paz tiene que ver con la paciencia. Es la capacidad que todos nosotros debemos tener para soportar el mal. Por eso la paciencia significa la capacidad de soportar las desgracias, soportar las adversidades, soportar toda aquella cosa que en cierto modo impide quitarnos la paz. Paciencia y paz se condicionan y se estimulan mutuamente. Por eso en este tiempo de la Pascua yo los invito a que ustedes vivan esa paz como paciencia, la paciencia de Dios con nosotros y la paciencia también de cada uno. Una paciencia en 3 dimensiones: la paciencia con uno mismo, la paciencia con los demás con quien tú estás compartiendo esta cuarentena, si es que la estás compartiendo, no estás sola o solo. Y la paciencia también con el mundo. Paciencia con esto que estamos viviendo, el coronavirus. La paciencia contigo mismo. Quizás estos días nos han servido a conocernos mejor, a descubrirnos mejor, nuestros lados más fuertes, nuestros lados más débiles. Aquello que nos alegra cuando pensamos en nosotros y aquello que nos entristece cuando miramos en el corazón y descubrimos ciertas oscuridades, realidades que no son hermosas y lindas, dimensiones de tragedia en nuestra propia alma. Paciencia contigo mismo porque tienes la paz de Jesús resucitado. La paz te regala soportarte a ti mismo. Paciencia con los que están a tu lado, con tu pareja, con tu esposa, con tu cónyuge, con tus hijos, con las personas con quienes convives. Una u otra persona está viviendo sola, es verdad, pero de alguna manera está padeciendo y por eso también está con paciencia frente al mundo en el cual estamos. Paciencia con el gobierno, paciencia con esto que nos has exigido, con lo que tenemos más de 70 años que ya en la ciudad de Buenos Aires no podemos salir si no tenemos un permiso especial. Paciencia con el tiempo porque vives en la paz de Jesús resucitado. Hay una segunda dimensión de la paz y esa segunda dimensión de la paz es la esperanza.
La paz tiene que ver con la esperanza. La vida exige mucha esperanza. La mujer embarazada que lleva en su seno a un niño con gran esperanza durante 9 meses, más o menos. La esperanza de la vida, la esperanza de poder vivir en serio, la esperanza de aquellas personas que están en hospitales esperando ser curados. La esperanza tiene que ver con la que cada uno de nosotros desea en su vida. Con la pareja joven que está buscando una casa, que está construyendo algo nuevo. La esperanza de aquel que está en el estudio. La esperanza de aquel que está en camino. La esperanza de aquellos que están lejos de la patria y quieren volver y todavía no han podido hacerlo. La esperanza es parte de la paz. Porque es muy difícil vivir estas situaciones si no la vives con la paz, es decir, con la esperanza. Tiene que ver la esperanza con la calma serena. Y qué bueno que nosotros en este tiempo de Pascua vivamos esa paz como calma, como serenidad. Qué maravilloso descubrir la virtud teologal de la esperanza. Ustedes saben que la esperanza es una virtud natural, pero es también una virtud enormemente teologal, una muy gran virtud. A mí me encanta mucho la virtud de la esperanza y hay un libro estupendo que me sirvió en mis años, especialmente de juventud, que es un libro de uno de los escritores, Gabriel Marcel, que habla justamente así, él, el profeta existencialista de la esperanza. ¿Qué cosa más estupenda? La esperanza significa teológicamente ponerte en camino hacia aquello que tú descubres que es la bondad y sentir que ese mismo Dios viene hacia ti a tu encuentro. Y cuando tu ida y su venida se encuentran en ese abrazo en medio a veces de la noche, cuando el Padre que te busca en la esperanza y tú que lo vas buscando sin saberlo en medio de la noche, cuando ese abrazo se genera, entonces la esperanza es plena. Qué maravillosa experiencia la del abrazo en la paz de Jesús resucitado y en la esperanza de Jesús. La paz es paciencia, la paz es esperanza y la paz es también confianza. La paz solo la puedes tener en este mundo, en esta tierra, más allá es otra cosa. Pero la paz en esta tierra la vives cuando tú la experimentas con enorme confianza. La confianza es lo más hermoso que nos regala Jesús en el tiempo de la Pascua, porque te dice que en definitiva la victoria ya está, que tienes que tener confianza de que en definitiva la victoria ya la tienes y que nadie te la puede quitar, que nadie te la puede arrebatar. Eres fuente de esa confianza porque esta confianza que te la regala la Virgen, esta confianza que te regala Jesús, que resucitando en el cirio pascual descubrimos como la luz que nunca se apaga. Esa confianza te permite cada mañana amanecer y decir, gracias Señor, ya estamos más cerca. Entonces, en primerísimo lugar, mis queridos amigos, la Pascua es una respuesta a ese anhelo primero del hombre, pero también es un aporte que te moviliza, que te alienta, que te desafía, que te impulsa a vivir tú también la paz. Hazte simplemente esta pregunta: ¿cómo estoy yo con la paz? ¿Me ha regalado esta Pascua un poco más de paz? ¿O sigo con la misma angustia mirando la televisión? ¿Sientes que esa paz de Jesús se transforma en una paciencia interior tuya en este tiempo? En una gran esperanza, en brazos abiertos, ese Dios que viene a buscarte en el sentido de que quiere regalarte lo más hermoso que Él tiene, que es la gracia. Voy a ir a una segunda necesidad, a una respuesta de una segunda necesidad, es la Pascua, y es la respuesta al amor. No hay anhelo más grande del hombre, no hay deseo más grande, no hay necesidad más grande del hombre que la necesidad de amar y ser amado, del amor. Y ya que mencioné a Gabriel Marcel, me gusta mucho una frase que la leí justamente en uno de sus libros, que dice así: amar es decirle a quien amamos,
jamás morirá. Esto es lo que te dice Jesús a ti, me dice Jesús a mí, y te dice la Mater también que estuvo con él en el misterio de la noche y en el misterio de la mañana. Es la Virgen quien te dice amar, es decir, no morirás jamás. Y qué hermoso, fíjense, descubrir la Pascua como signo de amor, ¿eh? Porque el amor llena los vacíos de nuestra vida. Llena los vacíos de nuestras noches. El amor llena los vacíos que hay en nuestro corazón. ¿Qué vacíos? Los malos sentimientos. ¿Qué vacíos? Las ideas que no están bien ordenadas. ¿Qué vacíos? Que van a ser llenados por el amor, los sentimientos, las ideas, las emociones que no están depuradas. El ser humano es una mezcla de sentimientos, de emociones, de ideas. Es una especie de, casi diría yo, realidad mix de esta dimensión en donde está mezclado el trigo y la cizaña, el bien y el mal, la noche y la mañana. Todo eso somos nosotros. Y en ese nosotros que somos hay mucha oscuridad. Llena los vacíos de la noche de tu alma la Pascua de Jesús resucitado. Y porque Jesús lo llena, también tú tienes que descubrir que esto que es un don, el don del amor dado por la Pascua, es también una tarea tuya. Es tu tarea, es mi tarea. Para que la Pascua se dé, tú tienes que descubrir que puedes amar con el amor transfigurado de Jesús. De vuelta, para que la Pascua se dé, tú tienes que amar con el amor transfigurado de Jesús. Algunas características de este amor transfigurado de Jesús, que lo vamos a descubrir en el transcurso de estos días y de estas semanas de la Pascua. La primera característica de ese amor transfigurado de Jesús es que sale de sí mismo y va al encuentro del otro. Los días que Jesús vive después de resucitado y comparte con sus discípulos las experiencias allí en Galilea y especialmente alrededor del lago, son las experiencias maravillosas de un Señor que sale de sí mismo y va al encuentro del otro. Y esto tiene mucho que ver con el amor, porque amar es olvidarse de sí mismo y entrar en el mundo misterioso del tú. Y esto es lo que hace Jesús, y te invita a ti a que tú también ames, es decir, que salgas como Él salió después de resucitado hacia los demás. Amar es salir de sí mismo. Amar es comunicación, es comunicarse con el otro. Es sentirlo parte de uno mismo. Ese es el amor transfigurado de Jesús. Se comunica, dialoga, interpela, escucha, ama. El amor es hacerlo sentir al otro importante. Es un texto estupendo lo que va a suceder en el Evangelio de hoy cuando Jesús le devuelve al escéptico Tomás la posibilidad de decir la frase más maravillosa de la historia evangélica, mi Señor y mi Dios. Eso es amor. Amor es siempre de vuelta, devolverle al otro la importancia y la dignidad que tiene. Descubriremos también que ese amor es tan fuerte de Cristo, por ejemplo, frente a Pedro, que según el texto de San Juan, al estar nuevamente él con sus discípulos en el lago de Genesaret o en el lago de Galilea, lo mismo, él entonces lo llama a Pedro y le dice: Pedro, ¿me amas? Y Pedro evidentemente responde lo que siempre respondió este sanguíneo, impetuoso apóstol de Jesucristo. Y Jesús le dice: apacienta mis ovejas. Por segunda vez le pregunta, y por tercera lo conocemos, por tercera vez le pregunta: Pedro, ¿me amas? Se entristeció Pedro, y quizás en ese instante recordó que habían sido 3 veces que lo había traicionado. Y descubrió en esa vuelta de la dignidad que Jesús le regala: apacienta a los míos.
le devolvió esa dignidad perdida. Amar es hacerlo sentir bien al que tengo a mi lado. Amo como Jesús en la Pascua. Lo hago sentir bien a aquel que está al lado mío. Hago todo lo posible para que él se sienta una buena persona. Amar es perdón. Por eso Jesús lo toma a Pedro. No ha tenido todavía oportunidad desde el momento en aquel jueves en la noche cuando lo traiciona. Cobarde Pedro. No tuvo la oportunidad probablemente Jesús de llamarlo y decirle, a ver, arreglemos cuentas. Está bien que te mandaste una que no estaba buena. Está bien que hiciste algo que fue terrible porque me traicionaste deshonestamente, Pedro. No hubo oportunidad. Pero tampoco lo llama. Me hace recordar mucho el pasaje del hijo pródigo y del padre misericordioso. Que cuando el hijo retorna, el padre no le hace preguntas. ¿Por qué lapidaste el dinero? ¿Por qué malversaste mis bienes? ¿Por qué tiraste todo lo que tenías en la vida que yo te regalé como herencia en una vida disipada? No hace nada, ninguna de esas preguntas, solamente le prepara el banquete. Y eso mismo sucede. Amar es perdonar, como perdonó Jesús a Pedro, y en esas 3 veces, ¿me amas? Le está devolviendo la alegría a Pedro. Me puedo imaginar que Pedro tiene que haber sentido con mucho sentimiento de culpa. Metió la pata, se portó mal. Pero aquel día, junto al lago, Jesús le devolvió de vuelta la sonrisa. Y creo que nosotros tenemos que hacer eso. Amar es perdonar. Amar es regalar hogar. Es regalar nido. Es hacerlo sentir bien al otro. Por eso nosotros tenemos ahora en este tiempo de la cuarentena, este tiempo que la providencia nos permite vivenciar la oportunidad de amar en serio al que tú tienes al lado, a tus hijos, a tu cónyuge, a tus amigos, a aquellos que llamas por teléfono, a quienes entran, ¿no es cierto? Como yo entré esta mañana maravillosamente bien también en una conversación y en una oración a través del Zoom u otros caminos. Amar es regalar hogar. Y muchos de ustedes comentaban, los diálogos que lo tienen, que lo que antes no había sido posible lograr, lo están logrando ahora, conversar tranquilos. Uno decía esta mañana, en la conversación, cuando rezábamos a las 7 de la mañana, algo maravilloso, lo que hasta ahora nunca habíamos podido hacer, de estar siempre almorzando juntos. Ahora no solo almorzamos y cenamos juntos, sino que también desayunamos y tomamos la merienda. Qué maravillosa experiencia de hogar, qué maravillosa experiencia de nido, qué maravillosa experiencia de verdadero Heimat, diría el padre Kentenich en la palabra intraducible del alemán. Es regalarle pertenencia, eso es amar. Quizás amar ante todas las cosas, para poder ser amor, amor que transfigura y amor transfigurado en el misterio de la Pascua, hay que trascender de este amor humano al amor divino. No hay amor divino si uno no se abre a la experiencia de la fragilidad de nuestro amor humano. De allí que la providencia nos permite a nosotros experimentar nuestra fragilidad en el amor que tenemos para poder apelar en ese misterio de nuestra fragilidad humana al único que jamás decepciona y desilusiona en el amor que es Dios, que es el Padre. Por eso la Pascua responde y alienta a vivir el amor en todas sus dimensiones. Amar es decirle, no morirás jamás. Es trascender en ese Dios que nos regala con su presencia, la presencia que le da sentido a cada amanecer. Y hay una tercera necesidad, la paz, el amor. Y hay algo que cada uno de ustedes y yo tenemos. Salvo que la persona esté pasando por momentos muy difíciles en su vida, y puede haber momentos en donde esto se desaparezca, pero justamente cuando desaparece debería de vuelta volver la esperanza de la Pascua, la realidad esta de la Pascua, que es la alegría.
Estamos hechos a la alegría, como está hecho el pez para el agua, como está hecho el ave para el aire. Así también estamos hechos nosotros a vivir la alegría. Por eso nosotros queremos con la Mater, en nuestra aliada y con nuestra aliada que es María, queremos vivir con ojos de Pascua lo que es el misterio de la alegría verdadera. Bernard Shaw, este maravilloso escritor inglés, le preguntaba a Chesterton, su amigo, por qué se había hecho católico y abandonado el protestantismo. Y Chesterton le respondió, porque quiero poder reír a carcajadas. Porque quiero poder reír, porque quiero vivir la verdadera alegría. Esto tiene mucho trasfondo teológico que no viene al caso, pero normalmente las iglesias protestantes, ciertas líneas de iglesias protestantes son demasiado oscurantistas. Miran mucho más el lado oscuro del ser humano y el lado oscuro de la vida. A diferencia de eso, el catolicismo ve más justamente el misterio de la resurrección y por eso también de la alegría. Me convertí al catolicismo porque quiero poder reír a carcajadas. Hay muchas razones por las cuales el ser humano puede estar triste, muchas. Personas que han partido, conocemos la historia, seres que están lejos, experiencias de enfermedad, situaciones desvalidas en la vida, el encontrarnos a veces también un poquitín solos. Hay muchas razones. Podríamos hacer un listado enorme, casi indefinido, de razones por las cuales estar triste. Pero hay una por la cual vale la pena vivir la alegría, que es la Pascua. Hay una sola razón para estar alegre, y en virtud de esa tantas otras, también indefinibles. Estamos alegres porque en definitiva Jesús ha resucitado. Ahora, queridos amigos, esto es el regalo de la Pascua, la alegría, pero también es una tarea y es un trabajo. El vivir este tiempo, estas semanas, lo que Dios disponga, vivir nosotros siendo factores de alegría para que los demás puedan vivir también la Pascua, porque nosotros se lo testimoniamos. No es fácil vivir la Pascua, no es fácil vivir la alegría siempre. Y no estoy hablando de la alegría carnavalesca, la alegría dominguera, la alegría, en fin, fatua de ciertas experiencias sucedáneas en el misterio de los hombres. Estamos hablando de la alegría profunda, la alegría verdadera. La alegría que significa saludar a mis seres queridos todas las mañanas con una cierta sonrisa. Yo me puedo imaginar, a los papás sobre todo, a las mamás también, pero sobre todo a los papás, me puedo imaginar cada mañana saludando a sus hijos con la alegría con que lo están haciendo. Quizá la primera semana fue más sencillo, ahora la segunda semana, o tercera semana, o cuarta semana, o quinta semana, puede costar un poquito más, pero justamente por eso, porque estamos en Pascua, es importante que tú cada mañana sonrías a tus seres queridos con alegría, que le manifiestes que los quieres en serio, que no solo es un peso todo este tiempo que estamos viviendo, sino también es una oportunidad para quererse en serio, para sonreírles. Y en pequeños gestos, manifestarles la alegría de la Pascua. Afuera todas las miradas tristonas, afuera todo aquello que significa oscuridad. Esos sentimientos adustos a veces que podemos tener en la vida, y más bien sonreír, podemos lograr tantas cosas porque Jesús ha resucitado. Hay un texto muy bonito del tiempo de la Pascua, aparece en uno de los domingos del tiempo pascual, conocida por ustedes también, que es la historia de los 2 discípulos que van de Jerusalén a Jericó, a su tierra natal. Y dice el texto en forma estupenda, nosotros esperábamos que Él hiciera las cosas bien. Lo dice de esta forma, nosotros esperábamos que Él liberara al pueblo de la esclavitud. Los dos estaban desilusionados, decepcionados. Podemos imaginarnos estos 2 caminantes, estos 10 kilómetros más o menos que hay entre Jerusalén y Jericó.
Podemos imaginarnos ese camino y la tristeza de ellos dos. Estaban todavía en Viernes Santo, estaban todavía en la noche de la noche, que es la muerte. Y Jesús aparece. Pareciera ser como que Jesús aparece y así es la aparición de la resurrección de Jesucristo. Y comienza a dialogar con ellos y dice el texto de Lucas, ellos no se dieron cuenta al comienzo. Y a través de ciertas preguntas, esquema pedagógico mayéutico de Jesucristo, les empieza a sacar del alma a través de preguntas por qué estaban tristes. Y le empieza a explicar, ¿no conocían ustedes las Escrituras? Y claro, tiene que haber sido tan estupenda la experiencia de ellos dos que cuando llegan a Emaús, a la casa, le dicen, quédate con nosotros porque la tarde ya viene y el día declina. Y él se quedó, tomó el pan, lo partió y se lo dio. Y ellos ahí lo descubrieron. Y desaparece Jesús. Pero hay dos cosas que suceden después, o tres si ustedes quieren. La primera de ellas, se dan cuenta de esto y entonces uno de ellos dice, ¿no ardía nuestro corazón cuando estábamos con él, cuando nos explicaba? No ardía el corazón. Eso es la Pascua. Es sentir que arde el corazón. La Pascua es sentir que arde la alegría en nuestra alma. Eso es la Pascua, queridos amigos, queridos hermanos. Lo segundo, se ponen en camino. Y lo que el camino de ida había sido la tristeza, se transforma en el camino de vuelta, en la profunda alegría. ¡Cuánto gozo para poder volver, para encontrarse con los suyos! Y lo tercero les dice, se nos apareció Jesús en la fracción del pan. Y los otros discípulos dijeron, sí, a nosotros también se nos apareció. Y podemos imaginarnos la algarabía, la fiesta bullanguera del corazón, haberse dado cuenta de que Jesús estaba. Eso es la Pascua. Por eso, queridos hermanos, tenemos que ser nosotros esos que siempre, y si de vez en cuando, tiene la sensación de los dos discípulos camino a Emaús, recuerda la fracción del pan y la vuelta de ellos, y descubre de vuelta que te arde el corazón, porque de eso se trata. Queridos amigos, tres grandes respuestas a tres grandes necesidades y hay tres alientos profundos. ¿Qué tenemos que hacer en este tiempo? En primerísimo lugar, buscar al resucitado. Qué lindo poder buscarlo, y buscarlo a Cristo no donde está muerto, buscar a Cristo no donde está la noche, buscar a Cristo no donde no existe, buscar a Cristo no en el sepulcro, no en la tumba vacía, buscar a Jesucristo donde hay vida, donde hay paz, amor y alegría. Buscar a Jesucristo, al resucitado, y buscarlo con la Mater, porque ella es la que nos conduce al resucitado. La resurrección tiene que haber sido para ti un inmenso mar de gracias. Regálame algunas de esas gotas para poder compartir en algo tu alegría. Eso es buscarlo a Jesús. Y buscarlo a Jesús en la vida, buscarlo a Jesús en lo bueno, buscarlo a Jesús en las personas que están ayudando a los necesitados, aquellos médicos, aquellos enfermeros, aquellos que están trabajando en serio para ayudar a que exista la vida, para que Jesús resucitado siga resucitando en nuestro buen mundo. Buscar a Jesús. Segundo, hallarlo a Jesús. Y yo te desafío, a ti me desafío a mí mismo. Yo tengo la alegría de compartir con un hermano mío de comunidad con quien vamos a celebrar nuestra misa hoy de 18. La alegría de poder también compartir esta experiencia de hallarlo a Cristo en el encuentro del uno con el otro, en el encuentro del hermano, en el encuentro de los seres queridos, ustedes. Y si estoy solo, tomo el teléfono, hablo con alguien. Y no solo le festejo si es que tiene algún cumpleaños pronto, lo que fuese, sino que le festejo el don maravilloso de poder existir. Buscarlo a Jesús resucitado, hallarlo al resucitado, hallarlo en el rostro de los niños sobre todo, y hallarlo también en el sueño de la paz, en el sueño del amor, en el sueño de la alegría. Y tercero, transmitirlo.
sé tú también una puerta viva de la resurrección de Jesucristo. Sé una llave, clave de alianza resucitada, la clave que te permite a ti encontrar el sentido a esa partitura de la vida que tiene un gran título: Jesús resucitado. Es la alegría de la aliada, es la alegría de la mater. Queridos hermanos, el ángel se le presenta a las Marías, y especialmente a María Magdalena. A la mater no fue necesario, pero a María Magdalena y a las tres Marías le dice lo siguiente: no está aquí, ha resucitado. Qué maravilloso. Nos podemos imaginar las tres. ¿Qué iban a buscar? Iban a buscar al muerto. Como quizás muchas veces nosotros vamos buscando signos de muerte en nuestro mundo. Y el ángel de Dios, que es el soplo del Espíritu en definitiva, le dice a ellas y me dice a mí como sacerdote, como cura, como padre de Schoenstatt, y le dice a ustedes, a cada uno de los que me están mirando, le está diciendo a ustedes: no está aquí, no está en la muerte, no está en la tumba, no está en la noche, ha resucitado. Y dice el texto tan estupendo: ellas se llenaron de temor y de enorme alegría. Y es verdad, porque recuerden ustedes, no hay cosa más sorprendente, impresionante, inolvidable que la Pascua de Jesús. Y por eso también esa experiencia de Isaías, ¿no? Los reyes enmudecerán de asombro porque verán algo inaudito, algo jamás narrado. Eso también es nuestro. No está aquí, está en el corazón de la aliada, que es la Virgen. Ella también tuvo asunta al cielo y se encuentra junto a él en la Pascua más plena de la historia, que es el encuentro definitivo en la casa del Padre. Quiero terminar para no pasarme en la hora. Todo esto, queridos amigos, de la Pascua de Jesús, en claves de alianza, es la palabra maravillosa de nuestro fundador en una oración que él compone en el campo de Dachau en el año 43 y que lo llaman la plegaria de la alianza. Plegaria de la alianza. Y creo que la frase que ahí él utiliza una y otra vez en las 10 estrofas que tiene este texto, en las 10 estrofas de la plegaria del anillo de alianza, que es: ha llegado la hora de tu amor, es algo que le decimos a Jesús, que le decimos a la Virgen, y que Jesús y la Virgen me lo dice a mí y a ustedes y a cada uno de ustedes. Ha llegado la hora de tu amor. Esa es la hora de la Pascua. Cuando mi alma está fatigada de muerte y mis miembros piden indulgencia, cuando el corazón está colmado hasta el desborde y entre temblores y gemidos corren torrentes de lágrimas, entonces mi alianza suscita toda mi fuerza diciéndome: ha llegado la hora de tu amor. Y siguen las estrofas, y voy a llegar entonces a otra que está casi al final. Cuando brilla de nuevo el sol, luna y estrellas, y el esposo retorna desde la lejanía, cuando la madre abraza al hijo con ternura y brota música de todas las cuerdas de mi alma, es la Pascua. Entonces mi alianza suscita todas mis fuerzas diciéndome: ha llegado la hora de tu amor. Muchas gracias a todos ustedes por muchos saludos que he recibido en este último tiempo, y que en este día de alianza nunca se apague lo más hermoso que llevamos en el alma. Jesús ha resucitado. Aleluya, aleluya. Dejamos unos 10 minutos para preparar aquí mismo el altar para la misa. Cordialmente invitados a compartir el misterio de la Pascua resucitada de Jesús.
Lo dejamos andando al nuestro.
Queridos hermanos, Padre Tommy, que va a ser de celebrante principal en nuestra liturgia hoy, con quien compartimos este tiempo de cuarentena aquí en la calle Billinghurst, que es nuestra sede de la filial de Buenos Aires. Él es asesor de la familia en San Isidro, es asesor también de la juventud en Confidencia y también en San Isidro. Es nuestro ecónomo de comunidad, por eso también el que cuida de nuestros bienes económicos. Y entre muchas otras cosas, un gran lector, ha escrito muchos libros también, así que pueden imaginarse lo lindo que significa también para mí poder compartir estos días con él. Él celebra esta Eucaristía, entonces presidiéndola, y yo concelebro junto con ustedes en muchas intenciones de estos días. Hay muchas personas que me han pedido que rece especialmente por el eterno descanso de algunos de los seres queridos que han partido, de amigos, también personas que están enfermas, algunos que han tenido problemas serios estos últimos días. A todos ellos he hecho un listadito que lo tengo acá, por quien vamos a pedir en esta Eucaristía, y ustedes suman también las oraciones e intenciones que tienen. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queremos, junto con todos esos nombres que nos decía el Padre Guillermo, poder traer hasta este altar nuestras intenciones, rezando muy especialmente por este tiempo que estamos viviendo, por todo el personal sanitario que está trabajando tanto, por todos los que a través de su esfuerzo nos están ayudando en este tiempo. Queremos traer a todas esas personas hasta este altar, pidiéndolo al Señor. Celebramos este segundo domingo de Pascua, domingo de la Divina Misericordia, y por eso queremos justamente tener este encuentro a través de la Eucaristía con ese Dios que es amor y que es misericordia en la vida de cada uno de nosotros. Preparamos el corazón para el encuentro con el Señor y le pedimos perdón. Tú que eres nuestro buen pastor resucitado, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que nos das la vida en abundancia, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que nos congregas en un solo rebaño, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia. Venga a nosotros tu reino y perdona nuestros pecados. Amén. Gloria a Dios en el cielo. Y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios de eterna misericordia, que la celebración anual de las fiestas pascuales reavivas la fe del pueblo santo, acrecienta en nosotros los dones de tu gracia, para comprender verdaderamente la inestimable grandeza del bautismo que nos purificó, del Espíritu que nos engendró, de la sangre que nos redimió. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Todos se reunían asiduamente para escuchar la enseñanza de los apóstoles y participar en la vida común, en la fracción del pan y en las oraciones. Un santo temor se apoderó de todos ellos porque los apóstoles realizaban muchos prodigios y signos. Todos los creyentes se mantenían unidos y ponían lo suyo en común, vendían sus propiedades y sus bienes y distribuían el dinero entre ellos según las necesidades de cada uno. Íntimamente unidos frecuentaban a diario el templo, partían el pan en sus casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón,
Ellos alababan a Dios y eran queridos por todo el pueblo. Y cada día el Señor acrecentaba la comunidad con aquellos que debían salvarse. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Que lo diga el pueblo de Israel, es eterno su amor. Que lo diga la familia de Aarón, es eterno su amor. Que lo digan los fieles del Señor, es eterno su amor. Aleluya, aleluya, aleluya. Me empujaron con violencia para derribarme, pero el Señor vino en mi ayuda. El Señor es mi fuerza y mi protección, Él fue mi salvación. Un grito de alegría y de victoria resuena en las carpas de los justos. Aleluya, aleluya, aleluya. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Bendito sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en su gran misericordia nos hizo renacer por la resurrección de Jesús a una esperanza viva, a una herencia incorruptible, incontaminada e imperecedera que ustedes tienen reservada en el cielo. Porque gracias a la fe, el poder de Dios los conserva para la salvación, dispuesta a ser revelada en el momento final. Por eso ustedes se regocijan a pesar de las diversas pruebas que deben sufrir momentáneamente. Así, la fe de ustedes, una vez puesta a prueba, será mucho más valiosa que el oro perecedero, purificado por el fuego, y se convertirá en motivo de alabanza, de gloria y de honor el día de la resurrección, revelación de Jesucristo. Porque ustedes lo aman sin haberlo visto, y creyendo en Él, sin verlo todavía, se alegran con un gozo indecible y lleno de gloria, seguros de alcanzar el término de esa fe que es la salvación. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al atardecer del primer día de la semana, los discípulos se encontraban con las puertas cerradas por temor a los judíos. Entonces llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos les dijo: «La paz esté con ustedes». Mientras decía esto, les mostró sus manos y su costado. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Jesús les dijo de nuevo: «La paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes». Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió: «Reciban el Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen, y serán retenidos a los que ustedes se los retengan». Tomás, uno de los 12, de sobrenombre el Mellizo, no estaba con ellos cuando llegó Jesús. Los otros discípulos le dijeron: «Hemos visto al Señor». Él les respondió: «Si no veo la marca de los clavos en sus manos, si no pongo el dedo en el lugar de los clavos y la mano en el costado, no creeré». 8 días más tarde, estaban de nuevo los discípulos reunidos en la casa, y estaba con ellos Tomás. Entonces apareció Jesús, estando las puertas cerradas, se puso en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Luego dijo a Tomás: «Trae aquí tu dedo, aquí están mis manos. Acerca tu mano, métela en mi costado. En adelante no seas incrédulo, sino hombre de fe». Tomás respondió: «Señor mío y Dios mío». Jesús le dijo: «Ahora crees porque me has visto. Felices los que creen sin haber visto». Jesús realizó además muchos otros signos en presencia de sus discípulos que no se encuentran relatados en este libro. Estos han sido escritos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y creyendo tengan vida en su nombre.
Esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La riqueza de los textos que escuchamos en el día de hoy es abundante y tienen muchísimas cosas, tanto las lecturas como el Evangelio, muchas de las cuales el Padre Guillermo ya estuvo desarrollando en esta pequeña reflexión que él les transmitió acerca de la Pascua y viviéndola en la clave de la alianza, en este día de alianza. Textos que nos van adentrando en ese misterio pascual y nos van dando justamente pistas para adentrarnos y vivirlo en plenitud. Cuando esta mañana me puse a leer los textos que tocaban en este fin de semana, lo primero que me vino cuando escuché y leí la lectura de los Hechos de los Apóstoles es mucha nostalgia. Porque empieza a describir Pedro aquella primera comunidad, Lucas, aquella primera comunidad y cómo se reunían en la fracción del pan, cómo se reunían a rezar juntos, cómo vivían en esa unidad tan característica de la primera comunidad cristiana, cómo ponían sus bienes al servicio de los demás. Sin importar qué es lo que ponía yo y qué es lo que ponías vos, todos poníamos para repartir y darle especialmente al que más necesitaba. Una primera comunidad cristiana que nos marcó la forma de vivir nuestra fe. Y qué nostalgia te da pensar de que hoy no nos podemos reunir a compartir la fracción del pan, que lo tenemos que hacer, gracias a Dios tenemos la tecnología, donde para muchos de ustedes me imagino la gran nostalgia y ignorancia que deben tener de poder comulgar. Hace cuánto que muchos de ustedes no pueden recibir el cuerpo de Cristo. Tal vez nos sentimos privilegiados nosotros de poder celebrar la Eucaristía todos los días, poder comulgar con el Señor. Qué nostalgia que nos da. Y aquella primera comunidad cristiana que atravesó un montón de cosas y un montón de situaciones, y muchas veces también esto lo tuvieron que hacer escondidos en sus casas. De ahí esa gran expresión de la iglesia doméstica, de nuestro hogar como la primera iglesia, no las grandes catedrales, no los grandes templos, incluso ni siquiera nuestro pequeño santuario. La primera iglesia es la doméstica, la que se gesta en la familia en torno a la mesa. Qué nostalgia que nos da esa primera comunidad cristiana. Y cuando uno le da nostalgia, tal vez empieza a valorar o a llenar de sentido muchas cosas que en la vida diaria tal vez las vivimos en automático. Y esa nostalgia nos lleva a añorar la posibilidad de poder cara a cara volvernos a encontrar, celebrar en torno a una misma mesa. Y sin embargo todavía eso no lo podemos hacer. Y ya no escuchamos tantas claves para vivir en este tiempo de pandemia, de cuarentena, en nuestras casas. Pero creo que la lectura de la carta de Pedro nos da la clave y a la larga el lugar más importante de reposo y de descanso. Más allá de todo lo que escuchamos de la paz y lo importante de vivir en la paz y la Pascua que nos regala la paz, y el Evangelio lo dice miles de veces, más allá de eso, la carta de Pedro empieza diciendo que todo surge y brota desde el corazón misericordioso de Dios. Y a la larga ese es el desafío de este tiempo. Felices los que creen sin haber visto. El Evangelio habla de nosotros, habla de ustedes, habla de mí, habla del Padre Guillermo, que no tuvimos la posibilidad de ver a Cristo hombre. Felices de que creemos en ese mensaje. Y creemos porque descansamos, o se nos invita a descansar, como dice Pedro, en el corazón misericordioso de Dios. Qué difícil que es vivir todo este tiempo, todas las situaciones de la vida, si no llego a la larga a descansar en el corazón misericordioso de Dios. Puedo buscar paz, puedo crecer en paciencia, como nos decía el Padre Guillermo, pero la fuente última de cada una de esas actitudes, de cada una de esas virtudes, de la alegría que brota del Evangelio y el encuentro con Jesús, es esa confianza absoluta en el corazón misericordioso de Dios. El Domingo de la Misericordia, instaurado por el Papa Juan Pablo II, siguiendo justamente las revelaciones de Sor Faustina acerca de la misericordia de Dios, nos llevan a ese profundo misterio y regalo, que
que se juega en confiar en esa misericordia. Tan radical, el domingo pasado hablábamos mucho de si yo creo o no creo como actitud. La confianza es el alma de esta fiesta. Confiar en el corazón misericordioso de Dios. Confiar que muchas veces, por más que no entiendo, por más que no sé qué va a pasar, por más que no comprendo qué es lo que está sucediendo en mi vida, más allá del coronavirus y este tiempo tan particular, cuántas veces en el camino de la propia vida vivimos un montón de situaciones que no entendemos, decimos, ¿cómo puede ser posible que pase esto, que me pase esto, que viva esto, que a tal persona tal cosa? Confiar en el corazón misericordioso de Dios. Quien confía en esa misericordia y confía realmente, no le queda otra que regalar amor. No le queda otra que transmitir ese amor a los demás. Porque cuando el amor de Dios traspasa mi vida, tengo que regalarlo. El domingo de la misericordia es adentrarme en el misterio de la misericordia de Dios, pero no es suficiente con adentrarme en ese misterio. Porque si no llevo esa misericordia a la vida de todos los días, hay algo que no estoy entendiendo. La misericordia de Dios es tan fuerte que se hace verbo en Cristo, que se hace hombre en Cristo, que viene a traer todo un mensaje. Misericordia que se hace acción en cada milagro de Jesús, que se hace palabra, como escuchamos en cada texto del Evangelio, que se hace oración cuando nos invita en torno a la mesa del altar a poder alimentarnos en esa fracción del pan. El domingo de la misericordia es la invitación a vivir esa misericordia día a día, actuar con misericordia en cada una de las situaciones de la vida. Ahí sí es posible todo lo que escuchamos hoy. Es posible crecer en paciencia, es posible crecer en la paz, es posible sostener la vida desde la alegría. A la larga, el encuentro profundo con la misericordia de Dios es la que nos permite justamente recorrer el camino de la vida. Jesús, que le dice a los apóstoles, la paz esté con ustedes, que le dice a Tomás, vení, metí la mano en mi costado, tocá la llaga, soy yo. El resucitado que resucita con toda su historia, sin dejar de lado los momentos difíciles, los momentos de cruz, los momentos de llaga. Porque confía en el amor. Y como confía y se sostiene en ese amor de Dios, es que le puede regalar la paz a sus discípulos, a sus apóstoles. Si escuchamos el Evangelio va más allá, porque Jesús lo concretiza a través del perdón, ese perdón que les regala como gesto concreto de amor y de misericordia. Por eso pidámosle al Señor que para vivir en este tiempo que nos toca, este tiempo de Pascua, este tiempo en el que nos toca tal vez estar en nuestras casas y añoramos con nostalgia el volver a reencontrarnos, que podamos confiar en esa misericordia de Dios. Celebramos la alianza y no nos olvidemos que la alianza es una alianza de amor entre la Mater y cada uno de nosotros. Alianza de amor que María nos regala porque todo su corazón no solamente fue presencia de su Hijo, sino porque fue, por sobre todas las cosas, presencia del amor del Padre. Que así sea. Renovemos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, la vida eterna. Amén. Les invito a que tanto ustedes como nosotros aquí podamos presentar las intenciones de nuestro corazón, dejarlas sobre este patena, para que el Señor la tome y las transforme. Queremos dejar especialmente a todas las personas que se confían en nuestras oraciones, a todos los que están pasando por situaciones
más difíciles, de soledad, de angustia, muy especialmente en este tiempo de enfermedad. Pidamos también por todas las personas que están trabajando en esta pandemia, todo el personal médico, todos los que tienen tarea de gobierno, más allá de que nos guste o no nos guste lo que decidan, que podamos justamente cada uno de nosotros colaborar para salir adelante de esta situación. Pidamos para que cada uno de nosotros pueda desarrollar siempre esas actitudes de misericordia, que sea nuestro gran examen de conciencia, cuánto amamos y cuánto nos dejamos amar. Que en el día a día de esta cuarentena podamos irnos a dormir todos los días con el corazón tranquilo porque tuvimos gestos concretos de amor hacia los demás. Todo esto, Señor, que llevamos en lo profundo de nuestro corazón y tú bien conoces, lo presentamos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, el que recibimos de tu generosidad y lo te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Hacemos, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, las ofrendas que te presentamos, junto con los recién bautizados, y haz que, renovados por la confesión de tu nombre y por el bautismo, lleguemos a la felicidad eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado. Por Él, los hijos de la luz nacen a la vida eterna y se abren para los creyentes las puertas del reino de los cielos. Porque en la muerte de Cristo nuestra muerte ha sido vencida y en su resurrección todos hemos resucitado a la vida. Por eso, con esta fusión del gozo pascual, el mundo entero está llamado a la alegría, junto con los ángeles y los arcángeles que cantan un himno a tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, de gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. De mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que se ha derramado por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Que en medio nuestro está Jesús, el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad
a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día santísimo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Mario y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por el amor. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Vamos a pedir por todos los que han partido, víctimas de la pandemia, por todos aquellos que nos han pedido que recemos en esta misa por su eterno descanso, familiares y seres queridos. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios y Reina nuestra, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente y misericordioso, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Los invito a que, como hicieron las primeras comunidades cristianas que se unieron en la oración, que podamos unirnos espiritualmente unos con otros en el corazón de Dios a través de nuestra oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, la fe de nuestra familia, y conforme a tu palabra concede paz y unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Que cada uno tenga la paz del Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesús, el buen pastor que quita el pecado del mundo. Felices nosotros, invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Les invito a que cada uno en su casa pueda realizar su comunión espiritual.
Dios Todopoderoso, concédenos que los frutos del sacramento pascual que hemos recibido permanezcan siempre en nuestros corazones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En este día de alianza queremos unirnos espiritualmente unos con otros, peregrinar espiritualmente hasta nuestros santuarios, nuestras ermitas y renovar juntos nuestra alianza de amor. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco todo a ti y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad, guárdame, defiéndeme y utilízame como instrumento y posesión tuya. Amén. Como escuchábamos en la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles, cada uno ponía sus bienes al servicio de los demás y entre unos y otros se preocupaban de todos. Por eso queremos también volver a pedir la colaboración para el sostenimiento de nuestros centros pastorales, de nuestros santuarios, santuario de Confidencia, en este tiempo que al estar cerrado se nos está haciendo difícil. Así que todos los que puedan colaborar a través de las redes sociales, están todos los números para poder hacerlo. Les agradecemos muchísimo su generosidad. Y que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que descienda sobre cada uno de ustedes, sobre todos los que llevan el corazón y especialmente aquellos que más necesitan de nuestra oración, el amor de Dios y su bendición, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hemos celebrado la Eucaristía, permanezcamos en la paz del Señor. Que así sea. Demos gracias a Dios. Caminando en la alianza, en la fe probada del ayer, caminando en la alianza hacia un nuevo amanecer.